Vamos a hablar de que ahora la Suprema Corte de Justicia le entró a la coyuntura electoral, que habíamos hablado que estaba muy aburrida esta campaña, pero ya estamos viendo cómo cada vez los sectores políticos y económicos que tienen el control de este país están interviniendo para tratar de influir en lo que va a ser la elección que vamos a tener el próximo 2 de junio. Y en este caso, el golpe político se lo llevó el antiguo presidente de esta misma corte, en donde está al frente de lo que es el equipo jurídico y la propuesta de reforma judicial de la propuesta de Claudia Sheinbaum. Este es un golpe político muy fuerte porque hablamos de la persona que apenas hace un año era uno de los líderes de los tres poderes formales de la Unión. Estamos hablando de esta persona que encabeza abiertamente lo que es el plan C para reformar el Poder Judicial, que ya sabemos que trata de que los miembros del Poder Judicial sean votados y que también evidentemente estamos conscientes que en esta lucha de poder, pues a lo largo de América Latina se ha dado una lucha jurídica en donde los antiguos grupos de poder que tenían el control de las estructuras del Estado se tienen a través de las disputas entre los diferentes poderes, la búsqueda del control de los recursos políticos, militares y evidentemente de la voluntad ciudadana. Y en este sentido, Lord Fry le dicen por ahí en términos que ha ocurrido en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, y así les podemos dar muchos ejemplos. Y al parecer en México se está fraguando esta propuesta, y lo que parece curioso es que a partir de una denuncia anónima se está haciendo la investigación para poder determinar si el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia presionó a jueces y magistrados para tener fallos favorables a la 4T. Y lo más interesante son emblemas importantes de lo que es el sexenio de López Obrador, lo que se está poniendo a discusión de la presión por parte del antiguo presidente de la Suprema Corte de Justicia para tener resoluciones a favor de la administración López Obradorista. Estamos hablando del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de lo que es la desaparición del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Estamos hablando de amparos y de resoluciones respecto a la construcción del Tren Maya. También hablamos de la situación de diferentes reformas constitucionales que estuvo planteando el proyecto de la 4T, por ejemplo con lo de la ley de hidrocarburos. Entonces nos estamos dando cuenta que el Poder Judicial es un elemento muy importante para determinar los mecanismos de cambios políticos e institucionales que evidentemente van a afectar las siguientes generaciones de mexicanos. Y en esa lógica del poder político, pues van a hacer la investigación de todos estos jueces y magistrados relacionados al anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, y eso pone hincapié en poner en duda la legitimidad de todo el accionar sexenal que tuvo el presidente López Obrador en las obras, emblemas y reformas inconstitucionales que van a marcar lo que ha sido este sexenio de un gobierno de izquierda. Y también el peligroso antecedente de que van a querer impugnar electoralmente lo que va a ser el resultado electoral, que parece ser predecible que Claudia Sheinbaum va a ser la siguiente presidenta de México. Y en ese sentido creo que es importante meter este elemento importante, porque sabíamos de que ya estaban poderes económicos muy poderosos que se habían relacionado en los antiguos gobiernos del PRI y el PAN. Estábamos hablando de poderosos caciques y líderes sindicales que tenían regiones de estados y regiones. Estamos hablando de estos grupos políticos y económicos que también utilizan el crimen organizado como medida de presión política e intimidación. Y ahora estos sectores de poder económico refugiados en el Poder Judicial, legal y constitucionalmente, van a ponerle el pie a la consolidación de lo que ha sido el gobierno de López Obrador y poner en peligro la llegada de un capítulo 2 en manos de Claudia Sheinbaum. Aunque pues evidentemente es un tema que podría ser muy técnico, la relevancia que tiene de discutir estos temas es muy importante porque se pone en peligro cambios constitucionales respecto a lo que se va a venir en el otro sexenio. Se puede echar abajo proyectos y resoluciones en este sexenio que concluyó, y sobre todo se puede poner en peligro judicial y jurídico a nivel nacional e internacional el cambio de poder que vamos a tener en México en este 2024. Así es, tocayo. Yo creo que justo esto último que decías es muy importante, y yo creo que nos tiene que llegar a todos así el ejemplo inmediato de lo que habíamos hablado ya en algunos programas sobre los golpes blandos, ¿no? Y que hemos estado viendo que la reacción, la derecha latinoamericana ha estado tumbando y quitando el poder político a los gobiernos más progresistas a través de las Supremas Cortes, a través de golpes legalistas, y que México no puede que no sea la excepción, ¿eh? O sea, también en una de esas aplican
los cambios necesarios para regresar a los modelos no solo neoliberales, sino de una derecha más férrea. Y en ese caso estamos hablando que Obrador sí intentó meter, digamos, un pie en la Suprema Corte, ¿no? Y Saldívar, yo creo que ninguno de los dos tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas sobre que pues sí tuvo cierta inclinación hacia la 4T. De eso a que haya tenido resoluciones, pues quién sabe, ¿no? Eso lo determinará ya los ministerios públicos y la gente encargada de eso. Sin embargo, sí hay cierta filiación o sí hubo cierta filiación con Saldívar, con Obrador. Lo que sí es que ahorita estamos hablando de un bloque de la oposición dentro de la Suprema Corte que está intentando sacar esa influencia política. Y pues también hay que tener objetivo de que esto no va a ser tan rápido ni de golpe. Estamos hablando de Saldívar, mi tocayo. Saldívar tuvo 14 años de ministro. O sea, duró más que 2 presidentes, duró más que cualquier gobernador, senador. Estamos hablando de un hombre, aparte de muy preparado, que tiene poder político, poder mediático, y que tiene poder administrativo en la Suprema Corte, ¿no? Y que tiene también una figura legal difícil de mover. Entonces vamos a estar hablando de un frente en la Suprema Corte, no de un simple cambio que se va a dar de la noche a la mañana. Va a haber encontronazos seguramente. Y esto se veía venir más o menos desde que Claudia Sheinbaum anunció que Saldívar se iba a incorporar a la campaña presidencial de la candidata. Y pues bueno, no tardó, finalmente no tardó Xóchitl también en tratar de aprovechar esto y de amenazar a Saldívar con que estaba haciendo tráfico de influencias, y empezó a decir que pues también había ciertos señalamientos en donde la Suprema Corte se le quitaron 14 fideicomisos, y que esto básicamente equivalía a disminuir la justicia mexicana, y que esto por lo tanto era fortalecer al crimen organizado, ¿no? Una cuestión como de equiparaciones muy forzadas y falsas, pero que pues bueno, dentro del discurso de derecha pues se está dando. La verdad que Saldívar sí tiene fuerza todavía dentro de la Suprema. Hay que hablarlo así, mi tocayo. No son personajes que se vayan, terminen sus periodos y se acabó el poder. Es verdad que va a ir disminuyendo, pero pues no se acaba todo el poder. Yo creo que todavía tiene ciertas estructuras en la Suprema Corte. La nueva ministra que entró en funciones a partir de su renuncia también va a tener cierto poder. Y aunque toda la Suprema Corte no es de la derecha, como a veces lo hacen ver los medios más izquierdosos, sí va a haber un frente de batalla ahí abierto. Y también hay que decirlo, independientemente si esté la ministra Norma Piña o Saldívar o quien sea, ya lo hemos hablado tú y yo, mi tocayo, dentro y fuera de este programa, es que el Poder Judicial es el más cerrado de todos, es el donde menos tenemos injerencia, y es uno de los poderes nacionales, y que tendríamos que votarlo, tendríamos que estar bajo supervisión, y que si se equivocan tendríamos que tener un voto de castigo. Entonces, independientemente de que si Saldívar fuese o no de la 4T, o si fuese o no de culpable de lo que lo acusan, yo creo que tú y yo, y muchos de ustedes de que nos ven, sí vamos a concluir y sí entendemos, e incluso lo decíamos, que tiene que ser transformado el Poder Judicial. No puede seguir así, no puede ser camarilla de unos cuantos que se esté transformando conforme el poder, y que esto pueda tener repercusiones a futuro sobre que realmente sigan la voluntad popular, porque finalmente es un poder, mi tocayo, y el poder debería emanar del pueblo y solo del pueblo, y decidir a quién cambiarlo y a quién poner y a quitar, ¿no? Entonces esperemos que sea tiempo ya de reformar ese poder tan cerrado, muchas veces acusado de corrupto y sobre todo sumamente impune, mi tocayo. Hay que tener cuidado porque el lawfare mexicano aparece a la vista. El caso de Arturo Saldívar, que desde mi punto de vista es la primera señal de que más adelante los grupos de poder políticos y económicos van a querer encarcelar a López Obrador o desestabilizar lo que va a ser el gobierno de Sheinbaum o evitarle llegar al poder en términos jurídicos. Es un tema muy candente, aunque no se manejó en muchos medios de comunicación. Es una llamada de alerta de que la disputa por el poder es muy canija. Nos vemos para otra edición de Vínculo Político. Si les ha gustado este programa, no olviden compartirlo y nos vemos hasta otra edición de este programa.